Buenas noches. Como sabemos, la suerte económica de un país como el nuestro está ligada en alguna medida a lo que ocurre en Europa, porque lo que ocurre en Europa repercute en el resto del mundo e incluso en la China, que la exporta a Europa. Si Europa cae, si entra en recesión, pues esto tendrá un impacto importante. Se trata de que eso no ocurra. Y para eso los líderes europeos tienen que ser capaces de tomar decisiones a veces políticamente difíciles, y ese es el problema. Hubo una buena noticia el día de ayer, y es que Angela Merkel y Nicolas Sarkozy se pusieron de acuerdo en que pues recapitalizarán los bancos europeos, que era la decisión que había que tomar, y también tomarán decisiones en relación a si le hacen o no una quita a la deuda griega. Parece que había una discrepancia entre Francia y Alemania, de todos modos, acerca de cómo hacer esa recapitalización. Si hacerla con el Fondo Europeo de Rescate, que es lo que plantea Francia, o hacerla con los fondos propios de cada país, que es lo que plantea Alemania. No se han puesto de acuerdo en ese tema y entonces finalmente se han dado un plazo de 2 semanas para definir este asunto. Hacerlo con los fondos de cada país significa que si no alcanza la emisión de bonos que tendría que hacer cada banco para recapitalizarse, la emisión de acciones o lo que fuese, entonces el propio Estado de su propio tesoro público tendría que aportar, y eso es lo que no quiere Sarkozy, porque obviamente su tesoro no está tan fuerte como el alemán, por ejemplo. En fin, sin embargo, la noticia ha sido tomada de manera optimista por el mercado, es decir, digamos, ya hay un acuerdo en torno a hacer esto que era lo que se pedía, y entonces las bolsas subieron hoy apreciablemente en Europa, incluso en Lima. Ahora, por supuesto, nuestro país lo que tiene que ocurrir es que tiene que recuperarse la confianza que se perdió durante y luego del proceso electoral. Y al respecto hay también buenas noticias, aunque no todavía totalmente definitivas. El Banco Central de Reserva dio a conocer la última encuesta de expectativas macroeconómicas, que demostraría que el optimismo y la confianza empresarial se siguen recuperando. Tenemos ahí los gráficos, a ver si podemos ver ese gráfico, expectativa de la economía a 3 meses. Fíjese cómo antes, hasta marzo, abril, no recuperamos el 66% que había antes, pero está subiendo, ya hemos pasado el nivel del 50%, que el 50% para abajo sería una perspectiva pesimista. Estamos ya ligeramente por encima del pesimismo, estamos en el área del optimismo relativo. En el siguiente gráfico podemos ver, esa es la expectativa de las ventas del sector a 3 meses, también se está operando una recuperación de las expectativas, aunque no se llega al nivel anterior digamos, a abril o a marzo. Y en el siguiente gráfico es quizás algo más elocuente, las órdenes de compra respecto al mes anterior. Las órdenes de compra aumentaron un 54%, todavía no hemos llegado al 57%, 58% que se llegó en marzo y abril, pero hay una recuperación de las órdenes de compra en el mes de septiembre. Y en el siguiente gráfico, respecto de la inversión a 6 meses, expectativas de inversión a 6 meses, sigue subiendo esta expectativa luego de haber caído a su punto más bajo en junio. Ahora estamos en 60%, y si la gente señala que es la inversión, que va a acelerar la inversión, ¿no? Y claro, todavía no estamos en el 76% que había antes de abril. Bueno, pero estas son señales de que la confianza empieza a recuperarse. En septiembre se ha seguido recuperando y han aumentado, según el Banco Central de Reserva, también las importaciones de bienes de capital. Nuevamente, luego de haber caído, las importaciones de insumos industriales crecieron a una tasa cercana al 10%. También hay una reactivación del sector construcción, que también se había detenido. Bueno, estas son señales positivas que ojalá puedan mantenerse. Deberían, digamos, consolidarse. De ahí la tarea compleja del gobierno de manejar estas expectativas.
Además, los ingresos del gobierno central han incrementado en septiembre en casi 15, no, más de 15%, cuando en el mes anterior, en agosto, se habían incrementado en 8 o 9%, o sea que ha habido un mayor incremento de los ingresos tributarios en septiembre, lo cual también es una buena noticia desde el punto de vista del Estado. Sin embargo, quien ha manifestado críticas o por lo menos un resquemor, una animadversión al ministro de Economía ha sido otro ministro, el ministro Kurt Burneo, anoche en una entrevista en el programa ADN Político acá en Canal N, dijo que allá otros que le prenden velitas a China, se refería a Castilla, que dijo que le estaba prendiendo velitas a China para que a China le vaya bien. Yo solamente le rezo a San Martín de Porres, y esto lo dijo varias veces, digamos, intentando deslindar claramente, establecer diferencias con el ministro de Economía. Luego criticó, discrepó con el Banco Central de Reserva por mantener la tasa de interés en lugar de reducirla. En fin, está molesto Kurt Burneo probablemente por el hecho de que no es ministro de Economía, pero francamente, entonces una vez que se retire pues del gobierno, si es que tiene problemas de ubicación dentro de él. Bueno, respecto del tema de la ministra de la Mujer, parece ser difícil que proceda finalmente una censura en el Congreso. Estarían a favor de la censura el fujimorismo, quizás el APRA, pero el Partido Popular Cristiano debía definir eso el día de hoy. Aún no conocemos la definición que ha tomado. Hay cierto consenso en que si bien la ministra no es responsable de las muertes de los niños, sí reaccionó tardíamente, demostró insensibilidad, etcétera, demostró no estar a la altura de las circunstancias. Pero nosotros hicimos una pregunta el día viernes porque señalamos que los dos análisis químicos, el de la Fiscalía de la Nación de los alimentos encontrados en el estómago de los niños y el análisis de la policía digamos, los elementos encontrados en el arroz cocido y en una suerte de orégano que había en el lugar de preparación de los alimentos en la misma comunidad, encontraron dos, digamos, componentes químicos, dos elementos distintos. En el estómago de los niños se encontró carbomatos, que es un fertilizante efectivamente, y en el arroz cocido y en esa suerte de orégano se encontró órganos fosforados. Y me dice Luis Gamarra Otero, quien es un experto en estos temas, que los carbomatos y los órganos fosforados son dos cosas muy diferentes. De ambos casos sí existen insecticidas muy usados en el campo y de acción muy rápida y grave. Lo más probable es que en algún producto alimenticio se haya derramado un poco del insecticida, del insecticida. Los efectos son otros, etcétera, etcétera. En fin, de modo tal que ya el desconcierto es absoluto. Si lo que se ha encontrado en el estómago de los niños no es ese insecticida que se ha encontrado en el arroz cocido, es decir, en el alimento preparado, y en ese suerte de orégano, ese sacha de orégano que se ha encontrado ahí, pues entonces ya de qué estamos hablando, ¿no? Habría que comenzar por aclarar ese punto. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresaremos ahora con el general ex ministro del Interior, Remigio Hernani, y también con Dardo López Oz, quien es ex viceministro del Interior, para conversar acerca de esta razzia o pase a retiro de 30 generales de la policía. Y luego vamos a estar con el general Otto Gibovich, que es ex comandante general del Ejército, y Andrés Gómez Latorre, experto en temas de defensa, para conversar acerca del ascenso, más bien en el caso de los militares, de 10 coroneles, ahora ascendidos a generales, de la promoción del presidente Ollanta Humala y qué significado tiene esto. Regresamos.